Bienvenidos a la clase sobre conjuntos. Pues es básicamente una gran historia el tema de conjuntos. Sin embargo, el reconocimiento de este tema, de su importancia y su primera formulación data desde la época de George Cantor, desde 1845 a 1917, él quien fue el que desarrolló la parte principal de esta disciplina, incluida en la disciplina de la matemática. Un conjunto es una colección de objetos de nuestra intuición o de nuestra mente, definidos y distinguibles que concibimos como un todo. Sin embargo, el tema de conjuntos pues básicamente se tiene que representar, y revisemos las formas de representación de sus conjuntos y los elementos. En el caso de un conjunto se representa con mayúscula, y en el caso de los elementos se representan con minúscula. Es decir, en este ejemplo, X es igual a B, C y D, donde X tendría que ser mayúscula y sería el que representa el conjunto, y A, B, C y D representaría a los elementos de este conjunto. Algunas notas que hay que resaltar: el orden de los elementos es indiferente, aunque es recomendable en orden creciente, por lo tanto hay que ordenarlo. En este caso puede ser en orden alfabético o puede ser 1, 2, 3, sucesivamente. También en un conjunto solo debe escribirse el elemento una vez. Ejemplo, tenemos 8, 3, 8, 3 y 7. Por lo tanto, en este sentido, pues básicamente tendríamos en este ejemplo 3, 7 y 8. También vamos a revisar la cardinalidad de un conjunto, y esto se refiere básicamente a la cantidad de elementos que forma un conjunto. Por ejemplo, tenemos conjunto A, tenemos un pino, un ciprés y otro arbolito que lo podemos definir como la ceiba. Entonces su cardinalidad es de 3 porque consta de 3 elementos. En el caso del conjunto B tenemos 5, 7, 8, A, B, C, D, E, F, G. Su cardinalidad sería de 10 porque consta de 10 elementos. En el tema de pertenencia, dice que si un elemento pertenece a un conjunto, se emplea un símbolo de pertenencia, que es igual a más o menos a una E. Por ejemplo, dice A pertenece a X. Eso se lee entonces: A es un elemento del conjunto X. También vamos a determinar un conjunto. Esto significa que cuáles son sus elementos. Los métodos más utilizados para poder definir conjuntos es básicamente por enumeración, extensión o tabulación. También se puede hacer por comprensión o descripción, y también de forma gráfica. Vamos a ver la primera forma, que es por enumeración. Todos los elementos que pertenecen a un conjunto se enumeran escribiéndolos entre llaves, separados por comas. Por ejemplo, tenemos el conjunto de vocales del alfabeto castellano. Lo representamos como conjunto B y tendríamos A, E, I, O y U. También tenemos el conjunto de los colores primarios como conjunto B. Esto sería entonces rojo, amarillo y azul. También tenemos los números primos entre 7 y 17. Esto correspondería a los números 11 y 13. Únicamente son los números que están dentro de ese rango. También hay algunos datos importantes, por ejemplo el uso de puntos suspensivos. Esto se va a utilizar siempre y cuando los elementos sigan un orden, o bien que se puedan definir cuáles son los primeros, cuáles son los segundos y cuáles los
los últimos elementos de ese conjunto. Por ejemplo, las letras del abecedario sería A, B, C, los 3 puntos suspensivos y terminaríamos con X, Y y Z, porque se conocen cabalmente cuáles son los primeros, siguen un orden, y cuáles son los últimos. También podemos decir el conjunto de los números naturales de 0 a 100. Podemos decir 0, 1, 2, 3, 4, y podemos terminar con 97, 98, 99 y 100. También podemos representar, por ejemplo, en el caso de los conjuntos infinitos, tenemos conjunto de los números naturales, lo representamos como n, conjunto n. Tendríamos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y puntos suspensivos, lo que indica que eso tiene un conjunto infinito. También tenemos conjunto de números enteros y lo denotamos con z. Esto tendría que tener inicialmente 3 puntos suspensivos y 3 puntos suspensivos al final, por lo que se leería que tenemos números enteros infinitos del lado izquierdo, seguimos con menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, y números enteros al infinito al lado derecho. La siguiente forma es una forma descriptiva, y esta se utiliza una variable y a continuación una proposición. Eso depende de dicha variable, o sea, la literal adquiere distintos valores. Por ejemplo, un conjunto G cuyos elementos X cumplen una propiedad P se denota, por ejemplo, X tal que X tiene la propiedad P. Por ejemplo, en el caso de esto se tendría que trabajar, por ejemplo, el conjunto G es un conjunto de elemento X, tales que cada elemento X tiene la propiedad P. La barra significa tales que. Entonces tenemos un primer ejemplo. Dice, el conjunto de los meses del año. Entonces podemos decir X tal que X, en este caso, es un mes del año. Entonces, esto puede tomar un valor diferente y puede tomar 12 valores diferentes de acuerdo a cada uno de los meses del año. También tenemos el conjunto de los números naturales mayores que 2 y menores que 10. Si lo trabajamos de esta manera, diría conjunto n es igual a x tal que menos de 2 menor a x y x menor a 10, y x pertenece a números naturales. En el siguiente ejemplo también tenemos conjunto H, P menos 7 tal que menos 1 es igual o menor que P y P menor que 2, y P pertenece a números enteros. Muy bien. Si a partir de P le empezamos a dar un valor a P1, un valor a P2 y un valor a P3, podemos decir, si P tiene valor de 7, entonces cuando es P1, que es menos 1, y el valor de P es menos 7, operamos menos 1 menos 7 nos da menos 8. Si operamos el siguiente, P con valor 7 y lo sustituimos con el valor de P2, P2 es igual a 0 menos 7, eso es igual a menos 7. Y para el último sería P igual a 7, pero lo sustituimos con el valor de P3. Entonces podemos decir que P3 es igual a 1 menos el valor de P, que es 7, es igual a menos 6. Por lo tanto, tendríamos finalmente el conjunto H es igual a menos 8, menos 7 y menos 6. Para el siguiente ejemplo tendríamos G es igual a
x tal que x es igual a 3n menos 4, donde 0 menor a n y n igual o menor a 4 y n pertenece a números naturales. Entonces podemos decir, copiamos el valor de n, que sería 3n menos 1. Esos serían los valores de cada uno de los datos. Por lo tanto, podemos decir que en el caso de el número que digamos denotado como x1 es igual a, traemos este formato acá, 3 es constante, n va a ir cambiando, aquí están los valores, n1 es 1, n2 es 2, n3 es 3 y n4 es 4. Menos 4. Entonces, si empezamos a sustituir, por ejemplo, 3n1 menos 4 es igual a 3 por 1, porque n1 tiene valor de 1. También podemos decir 3n2 menos 4, entonces 3 por 2 menos 4, porque n2 tiene valor de 2. De igual manera, n3 tiene valor 3. n4 tiene valor 4. Por lo tanto, si nosotros terminamos de operar, 3 por 1 menos 4 es igual a menos 1. 3 por 2 es igual a 6, menos 4 es igual a 2. 3 por 3 es 9, menos 4 es igual a 5. 3 por 4 menos 4 es igual a 8. Por lo tanto, el conjunto G queda de la siguiente manera. G es igual a menos 1, 2, 5, 8. Finalmente tenemos la tercera forma, que es una forma gráfica. Esto básicamente se utiliza diagramas de Venn. Tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos conjunto A compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, conjunto B compuesto de 4, 5, 6, 7, 8, 9, conjunto C compuesto de 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien, lo importante acá es poder trasladar estos conjuntos a diagramas de Venn. Por lo tanto, podemos decir que hay que identificar primeramente cuáles son los elementos que comparte A y B. Digamos, acá es donde nosotros vamos a colocar todos los números compartidos. Por ejemplo, en el caso de A y B, los números que comparte es el 4 y 5. Por lo tanto, van acá. Y entonces podemos decir que A simplemente lo que no comparte es 1, 2 y 3. Aquí ya no vamos a colocar la coma. 1, 2 y 3. Ahora hay que revisar qué elementos comparte B y C, que tendrían que ir acá. Muy bien, si nosotros analizamos, básicamente tendríamos 8 y 9. Por lo tanto tendríamos 8 y 9. Entonces simplemente tendríamos 6 y 7 para los elementos que no comparte ni con A ni con B. Y en el caso de C tendríamos 10, 11 y 12. Básicamente esta sería la representación gráfica de estos conjuntos A, B y C. Seguiremos con los tipos de conjuntos. Vamos a encontrar un primer tipo, que es el conjunto finito. Esto se refiere cuando el número de sus elementos puede determinarse. Es decir, que nosotros vamos a poder contabilizar los números de elementos de cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto de los días de la semana. Pues básicamente sabemos que son 7 días. Por ejemplo, el conjunto de los departamentos de la República de Guatemala. En este sentido, pues sabemos que son 22 departamentos. El conjunto de los habitantes de la República de El Salvador, pues habría que ver en qué fecha se está trabajando, pero básicamente se puede contabilizar. El conjunto de los lagos del continente americano, pues habría que contabilizar los lagos de cada país para poder tener una sumatoria para este conjunto. El conjunto de los puntos cardinales, pues básicamente sabemos que es el norte, el sur, el este y el oeste. También tenemos
el conjunto infinito. Esto indica que no se puede determinar la totalidad de sus elementos. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros no los podemos contabilizar. El conjunto de las estrellas del firmamento, pues no sabemos cuántas estrellas existen. El conjunto de los números racionales. También el conjunto de los números reales. El conjunto de la recta numérica. Ustedes saben que viene desde el infinito, menos infinito, hasta el más infinito. También podemos encontrar el conjunto unitario. Esto pues básicamente está conformado por un solo elemento. Es decir, como un ejemplo, el satélite natural de la Tierra. De tal manera que también lo podemos representar como X, tal que X es el satélite natural de la Tierra. Y lo podemos representar como conjunto B es igual a la Luna. Muy bien. También tenemos el conjunto universo. Respecto al conjunto universo, pues básicamente abarca la totalidad de los elementos que han tomado como referencia. Es decir, que es un conjunto, es todo conjunto utilizado en forma limitada. Este siempre es parte de otro mayor en el cual están considerados todos los elementos que pudieran existir del asunto en cuestión. Muy bien. Nuevamente podemos decir el conjunto de los números naturales. Es un subconjunto, digamos, de todos los números. El conjunto de los seres vivos de la Tierra. El conjunto de automóviles construidos. Eso lo podemos representar como un conjunto universo. También podemos encontrar el conjunto complementario. Pues este básicamente es la diferencia entre el conjunto universo y el subconjunto. Es decir, el conjunto A complementario es igual al conjunto universo menos el conjunto A, donde AC se lee A complementario. Muy bien, tengo el siguiente ejemplo. Tengo A complementario, conjunto de A complementario es igual a X tal que X pertenece al conjunto universo y X pertenece al conjunto A. Muy bien, si desarrollamos esto, tendríamos el conjunto universo es igual a X tal que 2 igual o menor a 2, X es igual o menor a 9 y X pertenece a N. Muy bien. Podemos traducirlo como si 2 es igual o menor a X y X igual o menor a 9, podemos decir que entonces el conjunto universo está conformado por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. También tenemos al conjunto A. El conjunto A dice que es X tal que 2n tiene valor 0 menor a n y n igual o menor a 4 y n pertenece a números naturales. Por lo tanto, podemos decir que 0 menor que n y n igual o menor que 4 podemos traducirlo como n tiene los valores 1, 2, 3 y 4 y sustituimos estos valores y le damos los valores n1, n2, n3 y n4, podemos decir 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3 y 2 por 4. Por lo consiguiente encontraríamos 2, 4, 6 y 8. Básicamente estos serían los elementos del conjunto A. 2, 4, 6 y 8. Muy bien. Si nosotros seguimos desarrollando este ejercicio, pues básicamente podemos encontrar su
complemento. El A complemento. Esto sería, entonces, si yo trabajo A complemento es igual a conjunto universo menos A. Por lo tanto, aquí tendría que identificar cuáles son los elementos que están contenidos en A para poder decir cuáles son los que no están contenidos en A. Por ejemplo, aquí tengo el 2, tengo el 4, tengo el 6 y tengo el 8. Por lo tanto, para el conjunto complemento me quedaría el 3, el 5, el 7 y el 9. Muy bien, este sería el A complementario para esta operación. Y de manera gráfica lo puedo representar de esta manera, donde el círculo grande pertenece a todos los números que componen este ejercicio. 3 sería el caso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El caso del conjunto A es el que representa el 2, el 4, el 6 y el 8. Y el A complementario pues básicamente sería 3, 5, 7 y 8. Es decir, todo lo que está asegurado con verde sería el A complementario. Lo que está en este medio círculo pues sería el conjunto A y todo el círculo sería el conjunto universo. También vamos a analizar el conjunto vacío, pues este básicamente carece de elementos y por consecuencia es vacío. Se puede representar por medio del símbolo de un círculo y diagonal. También por extensión se puede comprender con una llave que está vacía. Por lo tanto, podemos decir, por ejemplo, el conjunto A es habitantes de la Luna, pero como no hay habitantes en la Luna, podemos decir que el conjunto A es igual a vacío. O bien podemos decir que A es igual a conjunto vacío. También podemos decir X tal que X, para un segundo ejemplo, es un número primo divisible por 4. Pero como sabemos que los números primos no se pueden dividir dentro de 4, podemos decir que ese es un conjunto vacío, ya que no existe un número primo divisible por 4. Muchas gracias, hasta la próxima.